Así fue el discurso de Donald Trump desde el National Mall de Washington DC mientras los estadounidenses celebraban el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso desde el National Mall de Washington DC el sábado mientras los estadounidenses celebraban el 250 aniversario de la independencia del país. Aunque Trump había anunciado inicialmente que ofrecería un gran mitin político, el presidente de Estados Unidos se ciñó en gran medida a un guión más breve y de carácter patriótico más tradicional. El discurso, sin embargo, se adentró en ocasiones en terreno partidista y Trump elogió lo que ha logrado hasta ahora para el país. El presidente de Estados Unidos también aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas al comunismo, un término que suele emplear para referirse a sus oponentes políticos nacionales. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. Our warriors did not fight communism on battlefields across the world, only to have that menace rear its ugly head right back here in America. Las celebraciones tuvieron lugar en medio de una brutal ola de calor que ha azotado esta semana gran parte del este de Estados Unidos. Las tormentas habían obligado a evacuar temporalmente a la multitud durante unos instantes, pero eso no impidió que continuaran las celebraciones. Tras el discurso de Trump, un impresionante espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo de Washington DC. Multitudes se congregaron el sábado en Teherán cuando Irán dio comienzo a unos funerales de varios días en memoria del difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Khamenei, que tenía 86 años y había gobernado Irán durante más de 3 décadas, murió a finales de febrero en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su residencia en el centro de Teherán. Muchos de los asistentes lloraban y se golpeaban el pecho mientras gritaban «¡Venganza! ¡Venganza!». Algunos llevaban pancartas y banderas, mientras que otros portaban retratos del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. El funeral comienza justo cuando Estados Unidos celebra su 250 aniversario. Durante un discurso, el presidente Donald Trump afirmó que concedería a Irán una semana de descanso con motivo del funeral. Una ola de calor extremo atraviesa Europa. Este martes, Francia reportó la jornada más caliente de su historia desde que se tienen registros. En algunas zonas del país, la temperatura ascendió hasta los 44,3 grados centígrados. Como consecuencia, casi 70.000 hogares se quedaron sin electricidad. En Inglaterra y Gales, las autoridades han cancelado numerosos servicios de trenes y han pedido a la población evitar viajes no esenciales. Y aquí en Alemania, nos preparamos para temperaturas de hasta 40 grados centígrados el próximo fin de semana. En varios países la jornada escolar se ha reducido o incluso cancelado y en líneas generales, como es natural, se han disparado las ventas de aires acondicionados. Bueno, pues Francia se asfixia en estos momentos. Casi todo el mapa francés se tiñe de color rojo. 58 departamentos, más de la mitad del país está en alerta roja. Otros 30 departamentos están en alerta naranja. Se han batido todos los récords posibles desde que se llevan registros desde 1947. Llevamos 3 noches batiendo récords de temperaturas, noches tropicales que no bajan a medianoche de los 30-32 grados.
todas medidas, todas las precauciones son pocas. Las autoridades se muestran muy preocupadas porque esta ola de calor ya se ha cobrado al menos 40 muertes aquí en Francia, porque es la segunda ola de calor que tenemos en menos de un mes. Es algo que ha alertado a las autoridades, pero también a los expertos. Los expertos ya hablan desde hace años, pero especialmente aquí en Francia, que es un país que, a excepción del sur del país, que tiene climas más mediterráneos, más próximos a Italia o España, el resto del país no está adaptado para estos climas. Los expertos hablan, bueno, pues de el aumento de las temperaturas, de noches más tropicales, de inviernos más cortos y de que estas olas de calor que estamos viviendo en estos momentos, como bien decías, propias más de julio, aquí tienen un nombre, la canicule, que suele ser en la quincena de julio, ahora van a ser más frecuentes y se van a ampliar, no solo se van a quedar en julio, sino como estamos viendo, finales de mayo, junio, incluso septiembre, van a empezar a producirse esas olas de calor. Por lo tanto, instan a las autoridades a preparar a las ciudades, pero también a los ciudadanos a prepararse, a educarse para soportar estas olas de calor cada vez más mortíferas. Bueno, hay similitudes, como bien decías, hay esos aires calientes, esa bola de condensación que se está viviendo. No hay aire, pero cuando lo hay una sensación de un aire caliente, como si estuviésemos en un desierto, que la verdad que es asfixiante. Luego hay otro aspecto que son las noches tropicales, algo que también se vivió en 2003. La única diferencia que hay es cuándo se está produciendo esta ola de calor. Ahora, como decíamos, es la segunda ola de calor que vivimos en menos de un mes. Hacer en ciudades como París, donde durante años se ha priorizado el asfalto a lo verde, está haciendo que estas altas temperaturas se alimenten como consecuencia de la falta de espacios verdes. Y recordemos, el verano apenas está comenzando. Aquí en Berlín las temperaturas están por el orden de los 30, 35 grados centígrados, pero se espera que el fin de semana lleguemos hasta 40 grados centígrados. Resultados octavos de final, hoy sábado 4 de julio, en el Mundial 2026. Ya tenemos confirmadas a las dos primeras selecciones calificadas a los cuartos de final del Mundial 2026. Marruecos y Francia eliminaron a Canadá y a Paraguay. La proclamación presidencial constituye uno de los actos de mayor trascendencia de la vida republicana. Resultado consolidado. Organización política. Fuerza Popular. 9.223.396 votos. Juntos por el Perú, 9.173.755 votos. Votos en blanco, 118.396. Votos nulos, 1.167.836. Total de votos emitidos, 19.683.383. Proclama que la fórmula de candidatos presentados por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclama y otorga las credenciales a los candidatos electos para el periodo 2026-2031 de la siguiente manera. Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Primer vicepresidente, Luis Fernando Galarreta Velarde. Segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres. Keiko Fujimori se alista para asumir la presidencia de Perú el próximo 28 de julio. Esto después de que hoy el Jurado Nacional de Elecciones la declarara como la ganadora de la segunda vuelta. La derechista aterriza en el cargo sacudido por 10 años de crisis política y con varias tareas por cumplir en materia de seguridad y economía, por ejemplo. Su partido fue la fuerza más votada en el Congreso, mientras que en materia internacional, Fujimori también llega a reforzar una tendencia hacia la derecha y la ultraderecha que se ha extendido en toda América Latina. Ahora, la cuarta fue la vencida para Keiko Fujimori. ¿Cómo explicar su triunfo ahora, después de 3 fallidos intentos por llegar a la presidencia? Sí, bueno, el retorno del fujimorismo representa uno de los hechos más relevantes durante estos últimos 20 años, digamos, ¿no? Ya que desde el 2016 no hemos tenido un presidente que ha podido terminar su mandato, ¿no? Entonces, para un sector bastante importante de la población, el fujimorismo está asociado con derrota del terrorismo, con estabilización económica que hubo en los años 90, ¿no? Con el legado que fue de Alberto Fujimori,
padre de Keiko, y una mayor capacidad también para ejercer autoridad, ¿no? O su partido, por ejemplo, se instalará como la fuerza más votada en el Congreso. ¿Hasta qué punto eso le facilitará gobernabilidad y además cómo le perjudicará o también le beneficiará en su forma de gobernar en un Congreso que vuelve a ser bicameral después de más de 30 años? No, Keiko tiene 22 senadores de 60, eso representa más o menos el 36.7%, y de diputados tiene 41 de 130, que es más o menos el 31.5%. Entonces va a tener que negociar de todas maneras. La alianza que se da voces es que va a hacerlo con el Partido de Renovación Popular por las mismas ideas o ideologías que mantienen ambos partidos, ¿no? Adicionalmente, agregar que no es si va a poder gobernar con la ayuda de los diputados y senadores, sino también cómo es que va a lograr bajar esta crisis política peruana, ¿no? Y qué condiciones todavía mantienen esta crisis. La vacancia, la incapacidad moral que se había usado bastante como arma política durante estos últimos 10 años. Entonces, tener senadores y diputados sí es un punto a favor de Keiko, pero va a tener que negociar. Muchas veces acerca de la inminente llegada de un fenómeno del Niño a nuestras costas, con lo que va a afectar muchas otras actividades. Nos va a afectar la vida de todos. ¿Va a cambiar? Lo que tenemos que hacer es estar muy atentos a lo que está sucediendo, porque estamos hablando de fluidos. El viento, el agua son muy inestables. Entonces, lo que tenemos que hacer es un seguimiento permanente, y por eso es que además tenemos que seguir invirtiendo en investigación en este país. Monitoreo. Por supuesto. Por ejemplo, hay boyas en el océano, pero también hay estaciones meteorológicas en el Perú. Necesitamos más porque además tenemos que entender los microclimas, no solamente las situaciones genéricas, sino además ver lo que está pasando prácticamente valle por valle en el Perú.